Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quiénes están gozosos? Amén. Que no se termine ese gozo. Amén. Que Dios nos vuelva cada día y sostiene, pues, un día más alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Bendito Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues Dios venía hablando a mi vida y pues Él nos va a hablar en esta hermosa. Gloria a Dios. Hable, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a buscar Apocalipsis 3, versículo 14 al 17. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengas, dice un gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Amén. y escribe el ángel Gloria a Dios. a la iglesia en la Odisea. Gloria a Dios. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Gloria a Dios. yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bendito Dios. Ojalá fuese frío o caliente. Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria a Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí. Venamos en palabras de Gloria a Dios. Dios. Estamos delante de ti, mi Dios. Tú sabes, Señor, el propósito que tienes para cada uno, mi Dios. Que no sea mi boca, que no sean mis palabras, Padre, que sea tu presencia hablando cada día. Yo desconozco, Padre, cuál sea tu mensaje, mi Dios. Solamente úsame, soy un siervo nada más inútil, Padre. Señor, un instrumento, Padre, que tú, Señor, vas a hablar a tu pueblo. En tus manos, Señor, deposita, Padre, porque es tu palabra viva, Padre, que tú, Señor, alimenta nuestra alma, porque tú eres fiel, verdadero, tú nunca, Señor, das una palabra vacía. Tú conoces más que nadie nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón. Solamente, Padre, háblanos en esta hermosa noche, porque solamente tú eres fiel. Alabado, Rey de Puede Gloria. sentarse, hermano. La honra y la gloria. Aleluya. Pues yo estaba orándole a Dios, pidiéndole el mensaje. Aleluya. Aleluya. Pues créanme que a veces uno, voy a compartirle un poquito de mi testimonio, Bendito que Dios me pone en mi corazón el sentir, el compartírselo. Sí. Y Alabado pues Dios. yo venía meditando Gloria a Dios. en esta hermosa mañana y le decía: Señor, yo no quiero abrir mi boca, seas tú hablando a mi vida. Y créame, hermano, que Dios es fiel. Porque yo desde el lunes yo venía diciéndole: Señor, en tu nombre pongo. Y cuando uno, Dios lo prepara y dice: es que no vas a ser tú, no, que vas a ser tu boca, Sí. yo me voy a manifestar. Y yo le digo: Señor, porque tú eres fiel. Gloria a Dios. Y en esta hermosa noche les voy a contar un poquito, Sí. basado al mensaje que Dios nos ha compartido. Y yo un día, hermanos, yo dije: voy a ir a la iglesia. Yo no venía con ningún propósito, hermano. Bendito. Yo vine, me senté en la séptima silla. Alabado sea el nombre de Dios. Ese día yo pude sentir el Espíritu Santo, que Él me dijo: vaya pues, que no solo, que tú no has venido con ninguna fuerza, no has venido ni con nada, pero yo soy el que te traigo. Desde este momento vas a sentir mi gloria. Desde este momento vas a sentir mi presencia. Quien alaba el nombre de Dios, hermano. Y en ese momento mi vida fue cambiada. Créame, hermanos, que yo quería que el culto terminara para ir a encerrarme al cuarto, a clamar, orar por horas, a clamar. Y yo decía: Señor, yo no me levanto de este lugar hasta que tú no me des una palabra. Ando, sí, santo, mueve, Espíritu Santo.
culto. Y créame, hermano, que mi esposa me decía, vos estás loco, ¿qué te pasa? Créeme que si ahora ya no le pido a nada a este mundo, porque he conocido un amor verdadero, quien ama el nombre de Dios. He conocido un amor puro y sincero que no puede dar nada, ni el mundo lo da. Créame, yo cada culto que venía, hermano, yo como que Dios me hablaba a mi vida, cada día yo me iba de este lugar. Yo solo quería que el culto terminara para ir a encerrarme y clamar y clamar y clamar. ¿Por qué? Porque Dios estaba poniendo un propósito a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que estaba moldeando mi alma. Dios me ha llamado para un propósito. Y como dice en su palabra, que con escogidos somos. Y aunque nosotros digamos no, pero cuando Dios pone la mirada en Él, no hay nadie quien se resista al poder del Evangelio, al poder de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Y así fue pasando, hermanos, en los días. Y yo le decía, Señor, enamórame cada día más. Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte. Y créame, hermano, que un día le dije a mi Dios, Señor, yo creo que ya no me diste amor. Yo te amo, Señor. Yo te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora corres en el más profundo de mi ser. Y eso fue cada día. Y cada día yo le ponía la palabra a mi esposa. Y lo que me decía, vos estás loco. Vos estás loco, ¿qué te pasa? Me decía, mira que ese evangelio te está matando. Mira que ese evangelio te está muriendo. Mira cómo estás. Pero créame, hermano, porque cuando uno, el Espíritu Santo lo levanta, el Espíritu Santo le dice, clama, clama, clama. Ahí está el poder de Dios. Y que hoy he podido ver la mano de Dios moviéndose. Y cada día. Y hoy un día yo me senté y yo dije, hoy es el día que me reconcilio. Y créame, hermano, desde que yo me reconcilié y volví a los caminos de Dios, mi vida fue diferente. Mi vida cambió. Y ahora yo puedo decir que gloria a Dios, que no hay más cosa más hermosa que servirle al Dios poderoso, a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos, a un Dios que le alabamos, a un Dios que no vino a morir en vano. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, Él nos llamó primero con un propósito para darnos la salvación. Y créame, hermano, que poco a poco el tiempo fue pasando, Créame que cuando uno reconoce sus pecados, que uno acepta todo lo que ha fallado, el enemigo se enoja. Ahí llegaron las dificultades, los problemas, pero yo alabo a un Dios poderoso. Y Él me decía, hoy le vas a predicar al pueblo el mensaje de la iglesia tibia. Dios no quiere que estemos tibios. Dios quiere que avivemos el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? El domingo yo venía desanimado. Venía sin fuerza, sin nada. Yo solo, así vive Jehová, que yo venía solo por venir a sentarme a la silla. Y sabe que el Espíritu Santo me decía, hay muchos que vienen a calentar la silla. Hoy no es tiempo de calentar la silla. Hoy es tiempo de prepararse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos de gracia. Y me llegaba el versículo cada día al Apocalipsis 3. Al versículo 14 decía, el ángel de Jehová escribe a la iglesia de Laodicea. No cualquier ángel. ¿Por qué? Porque el pastor puede clamar, puede ayunar, puede orar, pero nosotros somos la iglesia, cada uno que representa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle cuenta al Dios vivo, no al pastor. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha perdido el ayuno, se ha perdido la oración, se ha perdido la búsqueda, se ha perdido el amor puro y sincero delante de Dios. Hoy solo venimos, que tal vez solo por venir voy a ir al culto, o solo por decir, hoy es miércoles, vamos a ir al culto. No, hermano, Dios quiere que nosotros le entreguemos el tiempo que debe a Él, el tiempo que le corresponde a Él. Cuanto alaban a Dios. Porque a veces preferimos mejor estar mucho tiempo, ya sea en el teléfono, en la computadora, y el tiempo de Dios, la oración la descuidamos. Ahí es donde viene el
la tibieza en nuestro espiritual. Así como venía diciendo, el ángel habla de la iglesia. En la iglesia Odisea estamos hablando que es la iglesia tibia. Entonces ahí me venía dando el Señor de que ahora hay muchas iglesias que están solo por decir, hay mucha multitud de personas, ¿no? Dios no quiere multitud de personas. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida de Dios está cerca. Y Dios no viene por nada. Dios viene por un corazón contrito y humillado. Hay muchos pastores que están diciendo, Dios quiere verlo de adentro. No, hermano, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque si usted no tiene santidad delante de Dios, aunque usted sea el más primero que puede estar en la fila todos los días en el culto, no, hermano, déjame decirle que ahí mismo se va a quedar. ¿Por qué? Porque los tiempos son finales. Dios viene por un corazón contrito y humillado, y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y me daba tristeza, hermano, porque decía que Él creó, Él fue el primer creador. Y Dios dice que Él es el dueño de todo. A veces nosotros nos vanagloriamos con el trabajo. A veces nosotros ponemos en primer lugar el trabajo. Y no, hermano, a veces Dios nos prueba en cualquier momento. ¿Por qué? Porque dice que todo hay tiempo. El trabajo, los quehaceres de la casa en todo momento. Pero solamente hay que darle la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apartar todo el tiempo. Cuando uno viene aquí al culto, tiene que despojarse de todo, porque hay veces cada persona viene y que el enemigo viene, hoy vas a hacer esto, mira, en medio del culto. Ahí es donde llega la altivez. Ahí viene, ¿por qué? Porque ya no viene uno consagrado delante de Dios, no viene uno a darle la gloria, a saciar nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay muchos vienen tibios y así tibios se van. Y a eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que muchos cristianos van a venir a buscar al pastor y ya no vamos a estar. Y ahí es donde va a haber el lloro y el crujir de dientes. Ya los tiempos son finales, hermano. Miren que a veces a mí me entristece porque hay muchos. Yo en mi poquito tiempo que he estado aquí, hermano, he visitado muchas iglesias. Sí es cierto, aquí como dice, y me llegaba este versículo que dice 17, que dice, porque dice que yo soy rico. Hay muchas iglesias que tienen los mejores sonidos, las mejores pantallas. Créanme que esto aquí va a quedar, hermano. ¿Por qué? Porque si no hay santidad en medio del pueblo, si no hay un corazón contrito y humillado, no hay la presencia de Dios. Preferimos estar 1, 2 o 3 aquí, pero que la presencia de Dios esté en medio de este lugar. Alaba lo que el Dios sabe, porque el Espíritu Santo es el primero que nos bautiza. Y así, si nosotros venimos cargados y cansados, nos podemos ir restaurados. ¿Por qué? Porque Dios es santo y 3 veces santo. Dios se mueve, no importa cuál sea la dificultad que traiga. Pero si tú le vienes directamente, le cuentas tus problemas, le cuentas tus dificultades, vienes aquí al culto, te vienes a postrar delante del altar y le dices, le lloras como un niño, Dios está escuchando. Y Dios dice, alábalo que Él vive santo, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Sí, cierto. Aunque usted no le puede decir, no le puede pedir mucho, pero Dios conoce lo que usted necesita, lo que usted está pidiendo. Créame que Dios no hace oídos sordos. Dios escucha a cada aquel que se postra delante de su altar. Pero a Él le gusta que le obedezcamos, que le busquemos en corazón contrito y humillado. Bendito Dios. Y así como dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es que Dios no quiere que vengamos solo por venir a calentar la silla. Dios quiere que en esta hermosa noche, Dios quiere que nos decidamos que si somos calientes o somos fríos. Porque Dios viene por una iglesia caliente que le lave, que se sienta el poder de Dios. Alábalo que Él vive. Porque muchos pueden decir, a mí me usa Dios. Claro, lo usa porque Dios respalda su palabra. Pero como dicen, hay muchos dicen, Señor, yo te voy a servir, pero
están ocultando el pecado, Sí. hermano. Ay, santo. Y Dios no quiere ni frío ni caliente. Dios quiere que nos santifiquemos cada día. ¿Por qué? Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Y la venida del Señor está pronto. Así como venía hablando, que Él quiere que nos consagremos solamente a Él. Que Él nos consagremos, que le digamos a Él que somos calientes para la gloria de Dios. Que Él nos guíe en cada día, que nos dé ese Espíritu Santo, que Él nos conmueve cada día para buscarle más. Sí, así es. Amén. Porque dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, santo. Que Dios nos ayude. Aquí nos habla claro el Señor. Amén. Porque si estamos tibios y calientes, ¿qué nos dirá cuando Cristo venga? Ay, santo. Apartados de mí, hacedores de maldad, Ay, no ayude. los conozco. Dios nos ayude. Créame, hermano, que esta palabra es para el tiempo que estamos viviendo. Ya no es tiempo, hermano, de perder el tiempo. No es tiempo de venir a buscar solamente el relogismo, que solo venir a calentar la silla, hermano. A venir solo por decir, que me vea el hermano. No. Hoy es tiempo de si nosotros hemos perdido la oración, hemos perdido el ayuno, hemos perdido la consagración delante de Dios. Es tiempo que la busquemos, que le digamos al Señor, escudriña nuestras vidas, en qué te estamos fallando, Dios, cuál es el propósito que tienes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el día no muchos querrán decir que nos vomitará al Señor. Nosotros queremos pelear y decirle, Señor, he peleado la carrera, he ganado la batalla, y coronarnos la corona de justicia que Él tiene preparado para nosotros. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es santo y 3 veces santo. Él no viene por una iglesia ni tibia ni caliente, ni un pie afuera ni un pie adentro, ni que vengamos aquí a decirle, Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a servir, pero déjame con este pecado. No, hermano, estamos en pecado. Alábale que el Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Busquemos Isaías 65, versículo 16, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí pues Dios nos va a concluir este mensaje que nos ha preparado. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es. Aleluya. Amén. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendicerá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí claramente nos habla el Señor de que nosotros no nos podemos esconder de Él. ¿Por qué? Porque Él dice que si nosotros bendecimos en medio de la tierra, ¿qué es bendecir? Nosotros hacemos la voluntad de Él. Si nosotros las obras que nosotros hagamos, así Dios nos va a recompensar en el cielo. ¿Por qué? Porque no solamente por decir soy cristiano, y estando saliendo de la iglesia, saliendo de aquí, podemos ir a pelear, ya sea con el esposo o los hijos. Ahí es cuando viene la ira de Dios. ¿Y qué? Y ya no consagramos delante de Dios. Perdemos la bendición que hemos ganado, que hemos consagrado. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. El enemigo llega donde usted es lo más débil. ¿Por qué? Porque el enemigo nos conoce, pero como dice Dios, que Él nos quiere consagrados delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar testimonio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos decir, pues le voy a hablar al amigo, pero ¿cuáles son las obras que nosotros hemos hecho? ¿Cuál es nuestra reputación cristianismo? ¿Cuál es nuestro consagramiento delante de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar peleando con el impío. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos rebajando contra Satanás. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino a morir por nosotros. Ya somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas. Ya nosotros tenemos que
hablar de nuestro testimonio, hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos nosotros, no que Cristo vive en nosotros. Así es como nosotros tenemos que consagrarnos y bendecir en la tierra. ¿Por qué? Porque así como Dios, nosotros hacemos obras en la tierra, nosotros tenemos que dejar el fruto. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a obrar. Dios va a llamar a cada persona, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos llamar a la fuerza a nadie. Nosotros somos nomás mandados para anunciar la buena de salvación. Quien va a hacer la obra, quien va a hacer todo es Dios. Él es el que va a obrar en el corazón. Nosotros vamos a dar nuestro fruto y Él va a obrar. Así como usted, cuando usted siembra algo, usted no va a ver el fruto de la noche a la mañana. Usted va a ver el fruto a según como sea su crecimiento, como lo cuide, como lo trate. ¿Por qué? Porque así es como Dios pone en nuestro corazón. Así es como Dios, así como usted trata al Espíritu Santo, así va a ir floreciendo, así poco a poco va a ir creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios nos llama. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, créame, hermano, que a veces Dios dice: te voy a castigar en esto. ¿Y qué dice uno? No, pero yo voy a hacer. Créame que a veces Dios nos llama a predicar la palabra de Dios, pero ¿qué hace mucho predicador? Ya no cabe en un saco. Exacto. ¿Y a dónde está el temor a Jehová? ¿A dónde está el temor a Jehová? Dios no quiere eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios da sabiduría, pero da inteligencia también para poder escudriñar la palabra y entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos inútiles. Nosotros no somos nada sin Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si Dios se apartara un segundo de nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué haría usted si Dios se aparta de usted un segundo? Fracasamos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está. Dios va un paso adelante de nosotros, como gigante peleando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Así es como Dios quiere que nosotros caminemos conforme la palabra. Por eso Dios nos venía hablando que Dios no nos quiere ni tibios ni calientes. Dios quiere que vengamos en esta hermosa noche. Si le hemos fallado delante de Dios, que le digamos en qué estamos fallando. Porque será triste, hermanos, que en el día del arrebatamiento de la iglesia le preguntaremos: ¿y a dónde estarán los hermanos? Y ya no habrá nada. ¿Por qué? Porque estamos jugando al evangelismo. Estamos viniendo a calentar una silla. Hemos perdido el primer amor. Hemos perdido aquel gozo incomparable, aquel Espíritu Santo que viene a llenarnos. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Así como venimos, así nos vamos. Y Dios no quiere eso a las iglesias ahora. Porque hay muchas iglesias que están prefiriendo mejor llenar riqueza tras riqueza. ¿Y qué pasará? La vanidad de vanidad aquí se va a quedar. Dios no viene por riqueza, Dios no viene por una multitud. Dios viene por tu iglesia, que es caliente, que es nuestra iglesia, es nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuentas ese día. Porque ni el pastor ni nadie va a obviar de cada uno. Lo que nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos y de nuestras creaciones que Dios nos ha mandado. Bendito Dios. Vamos a 1 Corintios del 15 al 17. Ahí vamos a estar meditando, hermanos. Ahí vamos a ir. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 17. Poderoso Dios. Dice: para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre, también bautice a la familia
de Estefanas. De los demás no se he bautizado a ningún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría ni palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí dice, así como Juan el Bautista, él siempre decía, yo vengo a bautizar en agua, pero va a haber uno que va a bautizar en espíritu. Así Dios dice. Imaginen cómo habla en esta parábola, que dice Dios, Él bajó de su trono a la tierra para Él predicar su palabra. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para todos tengan la vida eterna. Así como Él murió por cada uno de ustedes. Imaginen, Él es el Rey de Reyes, el Creador de todo, el del universo, de todo lo que habita en esta tierra. Él se hizo carne para venir a esta tierra. Él llegó por nuestro pecado a la cruz. Él vino, se hizo carne para que aquí nadie puede decir, es que me siento cansado, no ver el culto, es que me siento cansado, me siento con sueño, pero ¿qué pasaría? Si usted le dice a Dios, Él se hizo carne, y dice que Él vino no a predicar, Él vino con la sabiduría, con palabras, que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí nos viene hablando, hermanos, que Él dice que la muerte de Él no es en vana. Así como nosotros estamos hay muchos predicadores que dicen, imagine cómo el enemigo le mina la mente, que dice, ya llevamos bastante tiempo y la venida de Dios nos acerca. Es que Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Ni los ángeles ni arcángeles saben su venida. Entonces hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque hay muchos que están predicando a la prosperidad, a la bendición que Dios va a multiplicar. No, hermano. Aquí ya los tiempos se están acortando. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente que su venida está a las puertas, que su venida está pronto. Así como Él toca sus puertas, si uno le abre, Él entrará. Así está la venida de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que día con día santificarnos cada día. ¿Por qué? Porque la muerte de Él no va a ser en vana. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esa salvación que nosotros podemos verla como cualquiera. Hay personas que dicen, pero si muchos cristianos dicen, que Cristo viene, y nunca. Claro, miren cuántas señales se están cumpliendo ya. La venida está pronto, y como dice la palabra de Dios, muchos se enfriarán. ¿Por qué? Porque la maldad de muchos se multiplicará, y el amor de Cristo se irá apagando. Así es como Dios viene hablando, que Dios no quiere una iglesia tibia, una iglesia consagrada a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar bajo el Espíritu Santo. Si hoy el Espíritu Santo no viene a su vida, aflíjase, hermano. ¿Por qué? Porque si Dios no está con usted, hay que afligirlo. ¿Por qué? Porque Él dice que Él mora en nosotros. Pero si nosotros tenemos que ser también, santificarnos para Él. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Y como dice en su palabra, que Él prefiere un impío puro y sincero que a un cristiano mentiroso. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque de ese impío Dios puede levantarlo y ser un vaso nuevo. Y un cristiano que esté tratando de ocultar a Dios, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede decirle, te voy a servir, déjame este pecado. Estamos equivocados, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Dios es grande en misericordia, pero lento para la ira. Y cuando la ira de Dios viene, hay que afligirnos. ¿Por qué? Porque Dios, así como Dios nos ama,
así también Dios nos corrige. Y es mejor que Dios nos corrija porque Él nos ama, que nosotros el día del arrebatamiento de la iglesia nos quedemos. ¿Por qué? Por jugar al un pie afuera y un pie adentro. Dios quiere que hoy en esta hermosa noche nos pongamos a cuentas con Dios. Si en algo estamos fallando, que le pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está hablando, Él está a las puertas, Él está a la última iglesia ya, que Él no quiere que nosotros seamos como la iglesia de la Odisea, que seamos tibios, ¿no? Que seamos calientes, que seamos consagrados delante de Él, que le busquemos en espíritu y en verdad. Si hemos perdido el primer amor, si hemos perdido ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, que digamos, Señor, avívanos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos avive, que nos pongamos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque nosotros será triste, hermanos, que vengamos un día, tal vez será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el anticristo podrá muchos decir yo soy el Señor, pero como hay muchos, el anticristo les minará la mente. Hay muchos que dirán la venida de Dios está cerca. No, pero Dios vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo verá. ¿Por qué? Porque Él no va a bajar a la tierra. Él se levantará en las nubes. Todo aquel que fuimos consagrados, que hemos peleado la batalla y hemos sido santos, entonces verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque solo los que somos de veramente cristianos, que alabamos y glorificamos el nombre, oirán la trompeta de Dios. No oirán aquellos que están tibios ni aquellos que ocultan el pecado. No, esos vendrán a buscar aquí y ya no habrá. Van a venir a buscar al pastor. Vamos a ir al culto hoy y ya no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar. Así como toleraron el pecado, así Dios lo vomitará de aquel día que Él rebate su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a las puertas, que la venida de Él está pronto, que hay que consagrarnos delante de Él, que hay que buscarlo, que hay que pedirle que nos enamore cada día. ¿Por qué? Porque Dios es santo y 3 veces santo, porque Él es el que nos da cada día para poder restaurar nuestra fuerza. A veces nosotros podemos venir que ya no podemos más, pero Dios está aquí. ¿Por qué? Porque si usted confiesa, porque nosotros cada día le fallamos, cada momento, cada instante, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos. ¿Por qué? Porque nosotros, así como nosotros reconocemos cuánto le hemos fallado, Dios nos enaltece, porque Dios nos ama y Dios quiere que no perezcamos en la tierra, no que volemos con Él a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Él nos está esperando allá para vivir eternamente con Él. Pero hay muchos que pueden decir que esto es mentira, porque hay muchos que dicen de que la venida de Dios ya viene hablándose por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos tomar esto como que dice, mañana hablan esto y vuelven a hablarlo. No, pero Dios está como una balanza. Créame que a veces yo un día, hermano, yo dije, Señor, hay muchos que toman a broma la venida de Jesús. Y Dios me regaló que Dios está como se ha fijado unos que están cayendo como granitos. Así es. ¿Por qué? Porque un día es como 1000 años. Y si Dios contara así como son los días aquí, muchos se quedarán. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque muchos no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque prefieren más la vanagloria del mundo que la santidad. ¿Por qué? Porque muchos están tolerando el pecado. ¿Por qué? Porque el amor de la cruz de Dios, la muerte de Él, la estamos tomando como cualquier cosa. Él no vino a morir solo por decir voy a hacer el sacrificio porque yo quiero. No, es para darnos la salvación, para que nosotros la atesoremos, para que nosotros nos salvemos, que tengamos una vida íntegra delante de Él, para que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad, porque nada nos sirve venir a calentar una silla. Ya no es tiempo de venir a decir este hermano vino una vez al mes. No, puede ser que hoy puede venir aquí al culto,
Pero usted, si hoy está mal delante de Dios, usted puede irse a su hogar, a clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él oye nuestros clamores. Él está presto en todo momento a nuestra súplica. ¿Por qué? Porque a Él le gusta que nosotros expresemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Él ya lo conoce, porque Él nos conoce de lo más profundo, del vientre de su madre. Él nos conoce porque nosotros somos creadores de Él. Nosotros no podemos decir, Dios no nos oye. Claro que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios, aunque usted no lo haya pensado, aunque solamente se pasó por la mente, pero Dios ya lo sabe. Pero a Él le gusta de que nosotros le digamos. ¿Por qué? Porque nosotros reconozcamos nuestros errores, reconozcamos en qué momento estamos fallando, en qué momento estamos decayendo. ¿Por qué? Porque nosotros hay momentos de que vamos a decaer espiritualmente, porque nosotros en la faz del trabajo, de cualquier momento, todo llega, y así como nosotros podemos decaer espiritualmente. Pero por eso nosotros tenemos que recorrer fuerza delante de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración está el poder. Si tú quieres ver un milagro, el milagro no llegará solo por decirle, Señor, hazme este milagro. No, Dios primeramente va a ver cuál es la búsqueda, cuál es su entrega. ¿Por qué? Porque si usted no tiene fe y si usted no le busca en la oración, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Él no le cuesta obrar ahorita. Pero ¿qué pasaría si nosotros le pedimos un milagro a Dios y Él puede obrar? Al día siguiente se nos puede olvidar. Así es como Dios Sacamos el pecho. trabaja. ¿Por qué? Porque Dios nada le cuesta obrar. Nada le cuesta. ¿Por qué? Porque Él es el Dios misericordioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios omnisciente y omnipresente, el dador de la vida, el creador de todo, del universo. ¿Por qué? Porque eres el dueño del oro y la plata. No hay ni rico, ni hay ningún vanagloriado que se pueda comparar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Santo de Israel. Él es el poderoso, el que va delante de todo. No importa que sea presidente, que sea todo, que pueda tener lo más preciado, pero Él es el más glorificado. ¿Por qué? Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos en el trono de su gracia. Así es como hoy en día, así Dios nos viene diciendo que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Él. Ya no es tiempo de que nosotros vengamos solo por venir a pasar el tiempo, hermanos, que vengamos solo porque venimos con problemas. Dios es santo y Dios no quiere que mezclemos los problemas. ¿Por qué? Porque para todo hay tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Dios no quiere que nosotros mezclemos lo de afuera ni lo de adentro. Dios quiere que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, que le alabemos con ese gozo incomparable. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está con usted, hay que afligirnos, hermano. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos helando espiritualmente. Y ese es un peligro. ¿Por qué? Porque el enemigo llega cada vez que usted, porque ahí viene el doble pensamiento, viene la claudicación a nuestra vida, viene a decir, ya usted ya no se goza en el culto, no, ya le viene, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a cocinar, voy a ir a hacer esto. Eso es cuando usted viene solo por venir, viene sin ningún deseo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay ese anhelo, ya no hay ese amor para Él, ya no hay ese gozo. ¿Por qué? Porque ya el culto lo siente pesado, el culto lo siente igual como cualquiera.
Y ya no es tiempo de venir así como lo venimos, así irnos, hermano. Tenemos que irnos rejuvenecidos en nuestra fe. Tenemos que irnos con nueva fuerza. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen que ser diferentes. Tenemos que ser alegres. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. El amor que Cristo nos dio no se compara con nada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que comparemos con nada. Dios es celoso, así como uno es celoso. ¿Por qué? Porque al enemigo puede minar en la mente, y ahí es donde Dios dice: ¿qué te está pasando? Porque no ha venido con un corazón contrito y humillado. Ahí es donde Dios dice: hay que orar más, hay que ayunar. Ahí es donde Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, Dios nos ama. Así como Dios nos ama, Dios nos extinta. El Espíritu Santo nos dice: está decayendo, tienes que orar más. ¿Por qué? Porque en la oración está el poder, está la vida del cristiano. Ahí es donde vamos a recorrer fuerza, donde vamos a levantarnos en la fe. Y ahí es donde Dios nos va a mantener con esa lámpara encendida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ser ni lámpara ni apagada ni encendida como un foco que ya está a punto de morirse, ¿no? Tiene que ser resplandecida. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que florecer, tenemos que anunciar el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque así como las obras que nosotros hagamos, así va a ser la recompensa que Dios nos tiene preparado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar frutos en la tierra, así como nosotros, porque Dios nos demandará de esta palabra, porque esta palabra no cualquiera la escribe, lo ha escrito el Dios poderoso que vino a la tierra a hablar, a predicar su amor. ¿Por qué? Porque muchos toman como muchas letras aquí en esta palabra de Dios, y esta es palabra viva y eficaz. Esta palabra ni se quita ni se pone. ¿Por qué? Porque el que pone y el que quita será juzgado. Así es como Dios nos dice que nosotros tenemos que ser cada día más. O sea, si estamos perdiendo el amor, tenemos que permanecer más, que tenemos que enamorarnos más, que si estamos necesitados de amor, tenemos que pedirle a Dios el amor. ¿Por qué? Porque tenemos que enamorarnos, tenemos que vivir esta palabra, tenemos que estar siempre enamorados, porque que no se quite el primer amor. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, tenemos que estar íntegros delante de Él. Tenemos que estar sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia pura, santa y sincera, que nosotros tenemos que estar calientes delante de Él. Bendito Dios, porque Él viene. Él viene por una iglesia que es nuestro interior. Él no tiene ninguna religiosismo. Él no tiene que, porque esta iglesia se llama Iglesia Profética Derribando Tinieblas. No, Él viene por una iglesia pura y sincera. Él viene por un corazón que le alabe, que le exalte y glorifique el nombre de Él. ¿Por qué? Porque Él no escoge a nadie. Él no tiene preferencia. Solo porque este me sirve más. No, hermano, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser santos y 3 veces santos delante de Él. Porque Él es quien vive en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con la sangre preciosa que derramó en la cruz. Así es como nosotros tenemos que consagrarnos delante de Él. Porque Él es quien nos ha escogido. Él es quien nos ha llamado. Él es quien nos tiene para estar aquí adorándose, glorificando. Porque Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él está allá, los ángeles que le alaben noche y día. Y nosotros, un ratito que venimos, ya venimos abostezando, ya venimos cansados, ya venimos agobiados, ¿no? Pero hay momentos que, imagínense, venimos 2 horas al culto,
Y allá en la eternidad, Dios, vamos a estar todos alabándole noche y día. Y ya se imaginará con 2 horas aquí que venimos cansados, que a veces venimos sin ganas, que hasta nos pesa para aplaudir, a veces que ni queremos cantarle a Él, que ya en el mensaje estamos bostezando. Pero ¿qué pasaría si Dios viene en ese momento que estamos así? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le diría? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque Él quiere que nosotros le dispongamos nuestro corazón a Él, puro y sincero. Que nosotros vengamos con un agradecimiento a Él. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que darle un grato, porque solo con el aire que respiramos, con un día que nos regale, es un agradecimiento que Dios, con la vida que Él nos presta. Porque muchos quisieran tener la dicha de venir a un culto, pero no pueden. Muchos anhelan estar en la presencia de Dios, pero no pueden. Nosotros tenemos que valorar ese amor que Dios nos tiene, ese deseo que Dios nos ha puesto, ese crecimiento espiritual que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amarnos así como Él nos amó. Tenemos que amar la palabra, tenemos que vivir esta palabra, porque si nosotros vivimos esta palabra así como está escrita, así nosotros podemos caminar rectamente como Él dijo, caminar así como la escritura está, y así como nosotros vamos a caminar y vamos a poder llegar ese día que muchos anhelan y estar en la boda del Cordero, porque muchos anhelamos estar allá. Aunque la carrera sea difícil, aunque el cristianismo no es nada fácil, pero como dice, no va a ser fácil. Un cristiano no va a ser color de rosa, va a tener luchas, dificultades, pruebas, pero ahí es donde Dios nos está probando, a ver a dónde tenemos el amor, a ver hasta dónde nos amamos, a ver hasta dónde tenemos ese amor que Él dio en la cruz, que Él vino a morir por nosotros, para darnos esa vida eterna. Pongamos sobre los pies. Bendito Dios. Bueno, Gloria a Dios, aleluya. Padre Dios, que estás en los cielos, gracias, Padre, porque tú eres bello, porque tú eres santo y 3 veces santo. Ayúdanos, Señor, si te está